Viajeo por Sevilla. El puente de Triana, por José Javier Ruiz. El río Guadalquivir siempre fue una separación entre Sevilla y Triana. Evidentemente, en aquellas épocas donde cruzar el río, en la época musulmana o la época del asentamiento del arrabal de Triana en esta orilla del río, cruzar el río era muy peligroso y además era muy poco práctico. Por lo tanto, cuando Sevilla empieza a crecer, cuando Sevilla se hace almohade, cuando ya de alguna forma es necesario trasladar las mercancías del Aljarafe hacia Sevilla, no hay más remedio que hacer un puente. Y se hizo el puente más barato y más rápido, que fue un puente de barcas. Qué curioso, y qué ingenioso, y qué fácil. Poner 8 o 10 barcas una costado con costado, amarrarlas con una soga o con unas cadenas y echar una tablazón por encima, de tal forma que era fácil cruzar. Bueno, a lo mejor no tan fácil. Evidentemente en épocas de invierno, de crecidas, de arriadas, sería hasta peligroso. Pero sí imaginativo. Claro, fue imaginativo y fue muy barato. Según parece, el cauce del río era muy inestable, era muy arenoso y no fue fácil construir allí unos pilares. Y son los almohades en el siglo XII, con su emir, su califa, Yaqub Yusuf, el que de alguna forma suple la necesidad de cruzar de un lado a otro haciendo el puente de barca. Pero de alguna forma llama la atención porque llegó ese puente de barca hasta 1850. Sevilla fue conquistada en 1248 y ya sabemos todos que ese puente de barca fue un inconveniente. Era de alguna forma lo que unía el castillo de Triana con la ciudad y hubo que derribarlo, hubo que romperlo. Por lo tanto, sabemos que el puente de barca tuvo una importancia tremenda. Lo que también sabemos es que el puente de barca tuvo que ser defendido. Cuando en 1212 se produce la derrota de los musulmanes en las Navas de Tolosa, el miedo a que los cristianos llegaran a Sevilla y a Andalucía, pues obligó a las autoridades a defender ese paso tan importante, levantando el castillo defensivo de Triana, que después fue Castillo de San Jorge. Fue un poquito posterior, por lo tanto, la construcción del castillo a la construcción del puente. Y es también curioso que cuando se hizo las obras del nuevo mercado y se descubrió los restos del puente, se descubrió debajo un cementerio musulmán. Por lo tanto, al lado del puente de barcas, en la orilla de Triana, hubo durante mucho tiempo un cementerio y sobre ese cementerio se construyó el castillo. Pero hemos dicho que nadie fue capaz de construir un puente nuevo, o un puente de hierro, o un puente de piedra, hasta el siglo XIX. Hubo algunos intentos y de hecho hubo un proyecto de construir un puente de piedra en 1600 y pico, en la zona de Chapina. Intentaron bajar un poco el sitio del puente, entre otras cosas porque al construir allí un puente el muelle o el embarcadero se acortaba y no tuvo éxito. Tuvo que llegar la Revolución Industrial, Carlos, y la construcción del puente fue principalmente motivada porque se pudo hacer el puente de hierro. Fue en 1845, creo recordar, cuando se aprueba el proyecto. Fue un proyecto que se le encargó a unos ingenieros franceses que de alguna forma propusieron 3 tipos de puente. El principal que propusieron fue un puente colgante. Es curioso, pero el primer puente de Triana se proyectó como puente colgante. Ellos tenían miedo a los cimientos, tenían miedo al lecho del río, y entonces cuando los ingenieros franceses le demuestran que con hierro fundido se puede hacer un puente colgante, se aceptó desde el principio. Se proyectó también un puente de piedra, a estilo de la antigua usanza, y se proyectó el puente de hierro que tenemos actualmente, que era una copia del puente de Francia, del puente de París, que se llama Carrousel. De todas formas, es curioso porque a pesar de que el puente colgante tenía pues casi toda la de ganar, porque no tenía necesidad de poner cimientos o pilares en el lecho, ganó el puente de hierro. Entre otras cosas, parece ser porque fue más barato. Fue sencillamente comprar la patente al ingeniero que lo había diseñado,
y se lo trajeron para acá el proyecto y empezaron a construirlo. El puente colgante tenía el inconveniente de que necesitaba unos tensores, una especie de cables que lo sujetaran, y hubiera habido que derribar casi el Altozano y todo lo que es el helado de Sevilla para poderlo asentar. Entonces por eso también probablemente se descartó. Y se empezó a construir el puente del que se llamaría después de Isabel II, que casi tardó 10 años en construirse. Se paralizó a la mitad la obra porque fue la Revolución Francesa, la revolución que echó al último rey, y la empresa francesa quebró, estuvo paralizado mucho tiempo. Es curioso también, que no sé si todo el mundo lo sabe, que el puente de Barca, mientras que se construyó el de hierro, se trasladó río abajo y durante esos años estuvo funcionando casi donde está la Plaza de Toros. Eso es uno de los datos más curiosos, y la primera y única foto que existe del puente de Barca fue cuando estaba ya situado en esa zona de la Plaza de Toros. El puente se terminó en 1851, por fin, después de muchos pleitos. La prensa criticó la tardanza, el puente de Barca por lo visto ya no se mantenía apenas porque iba a durar muy poco tiempo, hubo gente que se ahogó cruzando el puente de Barca mientras que el puente de hierro estaba paralizado, en fin, hubo mucha polémica que a todos los sevillanos nos debe de sonar lo que tardan los proyectos en nuestra ciudad, primero en empezarse y después en acabarse. Pero al final se acabó, evidentemente se pudo terminar por fin y se le puso pues el nombre de la jefa de Estado que estaba en ese momento, que era la reina Isabel II. Creo que fue un acierto el poner el puente de tabla frente por frente a la maestranza. Al fin y al cabo aquello era el más baratillo, ¿no? Era la parte amurallada de Sevilla, donde se entraba a través prácticamente del Postigo del Aceite y había... Estaba muy bien comunicado, claro. Y además de eso dependían de las mareas, porque ya los marineros no podían llegar cuando quisieran, sino a la hora que llegase la marea es cuando ya podían llegar, y de hecho estaba la ciudad cerrada. Sí. Totalmente. Ese puente al final pues se desguazó y se desmontó cuando ya se inaugura oficialmente en 1852 el puente de que se llamó Isabel II. Pasaron los años y según parece no estuvo tan bien construido como debía, y hubo que empezar a reparar pues a primeros del siglo XX los cimientos. Se amplió lo que era el paso, lo que era el cuerpo del puente, porque empezaron a pasar a partir de 1910-15 los coches, los camiones, y empezaron a necesitarse más sitios para el peatón. Pero Carlos, llega en 1958, quiero recordar, y empiezan, que es más o menos a los 100 años de vida, y empiezan a darse cuenta de que el puente está empezando a tener problemas de resistencia, y empiezan a hablar por primera vez de que el puente de Triana no iba a vivir mucho tiempo más. Incluso me parece recordar que prohibieron el paso de camiones y de autobuses por el puente de Triana en esa fecha. Y según he encontrado en la prensa, y que reflejo muy bien en el libro Callejeo por Triana, primera parte, que es donde está sacada toda esta documentación, un libro que lo que hace es recordar la historia de Triana callejeando por sus calles. En 1974, cuando la Esperanza de Triana vuelve a su casa después de una madrugada infructuosa, porque por lo visto por la lluvia se dio media vuelta en la Magdalena y se volvió, el puente de Triana, cuando estaba lleno de gente que estaba esperando a la Virgen, se cimbreó, tembló tanto que hubo casi como una especie de estampida, y fue cuando las autoridades deciden que el puente de Triana no puede seguir abierto y lo clausuran definitivamente el verano siguiente. Y el puente de Triana en el año 1974 estuvo a punto de ser derribado. Hubo un proyecto encima de la mesa del alcalde que sencillamente proyectaba el derribo del puente de Triana y el derribo de la Capillita del Carmen que está en el puente de Triana, que eso nadie lo supo, o si no se supo en muy pocas esferas de la ciudad. Que el puente se iba a derribar sí se supo, y de hecho la ciudad montó en cólera, los trianeros se pusieron a protestar. El puente de Triana fue defendido por la población, fue defendido por la ciudad, porque las autoridades no tenían pensado derribar. Sin embargo, hubo suerte porque hubo un ingeniero en Madrid que se dio cuenta, hizo un proyecto, todo eso viene muy bien contado en mi libro, de que no había que quitar el puente, que el puente efectivamente ya no tenía fuerza para soportar el peso, pero que existía la posibilidad o la técnica de que sus arcos, que son de alguna forma lo que le da su personalidad, además arcos que fueron fundidos
aquí en Sevilla, en el barrio de San Lorenzo, el industrial Bonaplata, que hay una calle que se llama Narciso Bonaplata, justo en la parte de San Lorenzo, en la zona de San Lorenzo, pues allí se fundieron esos hierros. Bueno, pues esos hierros podían quedarse de adorno y que el peso del puente lo soportaran unas vigas que se podían trazar o se podían echar desde los pies hacia los pilares y de los pilares a los pies del otro lado. Y eso fue lo que se hizo. Durante 2 años, año y medio, estuvo el puente cerrado, se le cambió todo el tablazón, todo lo que era las vigas, y gracias a Dios pues se pudo mantener como símbolo del, bueno, por un lado la revolución industrial que sufrió Sevilla en el siglo XIX y por otro lado como símbolo de Triana y su puente que todo trianero que adquiere y aprecia, como todos sabemos. Y que llevaba además adosado unos raíles del tranvía. Claro. Y hay mucho testimonio gráfico, de aquí Javier Gasán, que también lo pudo también defender, que gracias a él tenemos un tranvía todavía aquí en este lugar tan entrañable, de los San Martín de Torres. Pero además de eso es la forma de entender Triana las cosas. Es decir, claro, no renuncia a nada que esté sujeto a su apellido o a su forma de contemplar históricamente. Sí, porque además sabemos que al sevillano se le dice el puente de Isabel II, toda la vida el puente de Triana, claro. ¿Dónde podemos encontrar ese libro para firmarlo? Ahora mismo se puede pedir a la editorial, que es la editorial Guadalturia. En algunas librerías lo tienen. De hecho, puedo decirte que en la calle Asunción, en la librería Palas, me consta que tienen todavía ejemplares de Callejeos por Triana, primera parte, pero a través de internet lo encontráis donde queráis, incluso dirigiéndose a mí directamente.